Te damos el honor a ti, te damos alabanza a ti, Señor, y de verdad hacemos nuestras estas palabras del salmista. Señor, qué alegría, qué gozo, Señor, el poder estar en tu casa, el venir a tu casa, el poder congregarnos, el poder reunirnos, Señor. Si hay algo que no debemos olvidar, Dios, que nos enseñó todo este proceso de la pandemia y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, es el privilegio que tenemos de poder congregarnos, la bendición que hay en el poder unirnos, Señor, en la misma fe, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, Cristo Jesús, el Señor en nosotros. Estamos agradecidos porque podemos estar aquí en tu casa y al hacerlo, al reunirnos, lo hacemos con alegría y con gozo, Señor. No aceptamos esos pensamientos de tristeza, de congoja, esos pensamientos de amargura, esos pensamientos que tienen que quieren venir a cargarnos, a tribularnos, aún si hay falta de perdón, Señor. Todo esto lo echamos fuera para presentarnos delante de ti, Señor, como con alegría, con gozo, pero con gratitud. Señor, como tú lo dices en tu palabra, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de gracia, pero que lo hagamos con acción de gracias, que lo hagamos con alabanza y con gratitud, Señor. Señor Jesucristo, gracias porque tú nos has traído en esta mañana. Gracias porque tú has convocado a todo este pueblo, tú has convocado a tu iglesia en esta hora, Señor. Te damos las gracias porque tú nos has traído y, Señor, nos estás llevando de tu mano hacia el propósito, Señor, hacia lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en este momento. Gracias, Señor, por los que verán esta transmisión. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y nos das tu palabra y nos levantas cada día, porque ciertamente eres tú, nuestro buen pastor, quien nos cuidas y sustentas como iglesia, Señor. Hoy oramos dándote las gracias, hoy oramos bendiciendo tu nombre, hoy oramos declarando que los cielos son abiertos sobre nuestras vidas, hoy oramos con alabanza y mientras lo hacemos, Señor, cadenas son rotas, los yugos se pudren y hay vida de Dios en nosotros en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias porque nos amas con amor eterno y este día que tú has hecho es una oportunidad de disfrutar de tu amor, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo en nosotros. A Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, el Señor Dios de gloria, damos alabanza, damos adoración y damos honra. Señor, nuestra mente y nuestro corazón, todo lo sometemos a ti para que nosotros seamos buena tierra, la cual tu palabra produce fruto, produce vida, transformación, fe en el nombre de Jesucristo el Señor. Muchas gracias, Padre bueno, en Cristo el Señor. Amén. Dios los bendiga una vez más, estemos en nuestros lugares. Quiero aquí presentarles a César Iván, que va a estar compartiéndonos hoy. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, gracias al Señor. Estamos acá de nuevo en la casa del Señor, estamos en este proceso. Vamos a firmar porfa la asistencia, ahí la tienes al lado, Cristian. Si no estás si no estás en el listado, pues ahí puedes registrar tu nombre, pero creo que sí debe estar. No, aquí no sé. Mira acá, pero acá hay ¿una qué? Una multitud. Tranquila. Listo. Sí, colócale ahí en el número 4, se va colocando un chulito, como quieran. Y los datos que de pronto encuentres ahí en la lista que no estén, los puedes porfa completar. Listo. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para continuar. Esta creo que es la cuarta sesión que estamos reunidos. Si te das cuenta y si no has venido en alguna sesión, pues en el listado se registra si no estuviste. ¿Qué pasa al final? Si faltaste 2, 3, va a ser necesario que tomes como un intensivo para tomar esas que no tomaste. ¿Sí? Entonces la idea es que
pues procuremos estar siempre los domingos para que ese último intensivo o ese último refuerzo no sea necesario. ¿Listo? Pero pues sí es necesario que se reciban todas las clases. Vamos a hablar hoy de nuestra iglesia local donde Dios nos ha puesto. Centro de Fe y Esperanza de la Avenida Boyacá. No sé cuántos años llevamos acá, algunos llevamos más, otros menos, pero vamos a hablar un poquito de la historia, de lo que somos como iglesia en acá, iglesia local, ¿cierto? Pues la dirección es, no importa la dirección, pero sí se la saben, Avenida Boyacá. Así es, ¿cierto? Pero la iglesia ustedes no saben, o quizás lo saben, pero esta es la iglesia central de Bogotá, de la Misión Panamericana. Entonces, desde afuera, aún nos conocen como la iglesia de la Boyacá. Así nos conocen en todo Colombia, que la iglesia de Bogotá, la iglesia de la Boyacá, ¿cierto? Entonces, la dirección es eso, Avenida Boyacá 7135, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí como para ir mencionando, pues hacemos parte de una misión panamericana, ¿cierto? De Colombia, la cual cuenta con una personería jurídica en el Ministerio del Interior. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que no somos una iglesia independiente, ¿sí? Que no es una isla, creo que ya todos lo sabemos, sino que hacemos parte de una misión panamericana a nivel Colombia, ¿sí? Claramente hay iglesias por fuera de Colombia, pero pues la mayor representación y la mayor cantidad de iglesias está acá en Colombia. Entonces la misión panamericana es una misión que tiene iglesias por todo el corregimiento de Colombia, todo Colombia, y pues nosotros hacemos parte de esto, ¿sí? Listo, dejémoslo ahí. Está constituida legalmente, ¿sí? Eso es lo que quería mostrar. Entonces es una entidad cristiana evangélica, ¿sí? Nosotros somos evangélicos, amén. Yo recuerdo que cuando llegué al evangelio, esa palabra evangélico era, no sé, era como los evangélicos, era ese grupo de tipos raros, personas raras, y decir esa palabra nomás era como, era como el rechazado, ¿sí? Él ese es un evangélico. Pero ahora ve, yo ya llevo acá 13 años. Ahora yo digo, yo soy evangélico. Porque para mí la palabra también era un poco confusa y no la aceptaba, sí, no sé, los evangélicos, ¿sí? Yo era yo era de los católicos, por decirlo así, los evangélicos eran los raros. Pero entonces, una entidad evangélica sin ánimo de lucro, de carácter privado y cuya función principal es difundir el evangelio, ¿cierto? Clarísimo eso. Nosotros somos eso. ¿Cuál es la misión? Eso lo veremos en una sesión aparte. Tenemos una misión, pero la misión y cuál es la misión y por qué están las iglesias, pero por qué está la misión panamericana, para difundir el evangelio, para cumplir la misión de la iglesia, que es hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Esa es la misión que tenemos todos como iglesia y personalmente cristianos, esa es la misión, no hay otra diferente. Pero entonces para eso se constituye y creo mucho que es importante tener el orden de Dios, ¿cierto? Entonces hay un orden en la misma misión panamericana que quizá lo podemos mencionar, pero eso trae orden y trae directriz y trae coberturas y eso es muy importante en el pueblo de Dios, ¿sí? No, lo que les decía al comienzo, no es que de pronto puede pasar que alguien conoce a Dios y siente un llamado, por decir, y yo no estoy bajo cobertura de nadie y voy pongo en, no sé, en algún local una iglesia y pueda que le lleguen personas, pero no, yo soy solo, ¿sí? Creo que eso no es bueno, ¿sí? Eso no es sabio, porque siempre uno necesita una cobertura, uno siempre necesita una organización, un orden, una estructura para llevar las cosas como son debidas, ¿sí? No porque a mí se me ocurrió de pronto voy a hacer tal cosa o tal cosa. Entonces, por eso es importante tenerlo claro, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo o no? Perfecto. Les mencionaba, ¿cierto? Quizás acá ya esta diapositiva ya lleva un tiempito, pero
Ya se han salido algunos quizás nuevos países que no tengamos acá en cuenta, pero podemos ver así a grosso modo, pues los que están viendo o los que verán el video, quizá la presentación no la van a poder ver al detalle, pero podemos mencionar que estamos pues en Colombia, por supuesto, ¿cierto? En muchos lugares de Colombia, Venezuela, hay algunas incursiones que se han hecho por parte de nuestro presidente Armando Arboleda en Japón. En México tenemos hermanos delegados, o podemos decir que con la cobertura de acá de nuestro pastor Gerardo Cote, España, Ecuador, Bolivia, lo mismo en Venezuela pasa igual, Brasil y Perú. Y hay iglesias de la Misión Panamericana en cada uno de estos países. ¿Sí? ¿Para qué lo mencionamos? Pues porque la misión de o sea, la misión de la Misión Panamericana es discipular, es alcanzar las naciones. Entonces, ese es el trabajo que tenemos como Misión Panamericana y se está logrando porque se está llegando a diversos países. ¿Sí? Esta es la intención de mostrarlo. Seguimos. Bueno, vamos a hablar ahora es un poquito de historia. Hay un libro acá que siempre recomiendo cuando hablo de esto, que se llama El Paria Solitario, que lo pueden quizá conseguir acá en la iglesia, que habla acerca de el pastor Ignacio Guevara. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mencionamos al pastor Ignacio Guevara? No sé si alguien lo alcanzó a conocer. Es el pionero, un pionero del evangelio en Colombia, pero fue el que Dios usó para iniciar la Misión Panamericana. Entonces, en el libro se cuenta un poquito de la historia de él, mucho de la historia de él, pero mucho de la historia del inicio de la Misión Panamericana. Entonces, vamos a mirar que él nació en Guachetá, si alguien es de Guachetá, con padres descendientes de colonizadores españoles. Queremos colocar acá, miren, al comienzo él narra en su autobiografía que, bueno, así como para mencionarlo brevemente, entonces él habla que pues era como un joven que no tenía como un sentido de vida, estaba como muy desenfocado y en alguna etapa de su vida él llega aquí a Bogotá, pues como quizás en esas épocas muchos querían llegar acá a Bogotá a buscar una oportunidad de trabajo, de hacer algo. Entonces él llega a Bogotá, pero pues no encuentra nada y dura mucho tiempo viviendo en la calle, ¿sí? De ahí el título del paria solitario, ¿sí? Entonces, de un niño de la calle a un apóstol del Señor. ¿Qué pasó? En todo esto, bueno, él aún llegó, no sé, bueno, hay que mirar al detalle el libro, pero él llegó a ser policía, ¿sí? En todo ese proceso, narra su vida que pues estaba desenfrenado, estaba en el pecado, muchas cosas como muchos de nosotros cuando no conoce al Señor. Entonces, ¿qué pasaba con él? Pues consultaba, tenía como un deseo de saber más de Dios, a veces, pero buscaba muchas cosas. Entonces quería consultar libros aún de brujería y muchas cosas así porque quería respuestas. En todo esto llega la policía, estuvo ahí, estando en la policía, pues la misma actitud, pero en Garagoa, no he ido, pero sí veo que hay un bus que por la Boyacá pasa y dice para Garagoa, entonces me da como la curiosidad de irme para allá. En Garagoa llegaron unos misioneros, ¿sí? Unos misioneros a Garagoa en ese tiempo, pues la gente, lo mismo que decía ahorita, ¿sí? Los evangélicos, entonces eran muy atacados. Pusieron una bomba muy cerca en su casa de los misioneros, por supuesto, pues afectó la edificación y el mismo alcalde del corregimiento de Garagoa pues quiso entonces protegerlos porque los querían era matar. ¿Sí? Y entre esa protección llega un grupo de policías, pues ahí llegó ¿quién? Pues el hermano Ignacio Guevara, ¿cierto? Narra el libro que empezaron a hablar con el misionero como en una sala de la casa. Entonces dice que pues empezaron a entablar una conversación con el misionero y el pastor Guevara, ¿sí? Entonces, pues él con su uniforme policía, entonces le dijo, ¿qué quieres de tomar? Él dijo, pues una cerveza. Pues el misionero, bueno, pues está bien, se la consiguió y empezaron a hablar y le presentó el evangelio, ¿sí? Desde ahí, viene como una convicción en su corazón, viene un proceso, pues no fue inmediato, pero un proceso de aceptar al Señor, después se fue de ahí y aún muchas luchas, pero ahí empezó el camino con Cristo, del pionero de la Misión Panamericana, ¿sí?
pues ahí está, pues ahí en la foto última está con su esposa. Dios los usó para empezar pues otra vez la misión acá en Bogotá, inició si no estoy, no estoy ahorita muy claro, pero pues sí, pero no me acuerdo el barrio. Pero fue la primera iglesia que se fundó acá para la misión panamericana, ¿sí? Entonces Dios usó al pastor Ignacio Guevara, pues él ya no está con nosotros, lo alcancé a escuchar unas cuantas veces acá hace muchos años, él vino acá a la iglesia, predicaba, lo alcanzó a escuchar, ya tenía muchos años, no sé si alguien estuvo para ese entonces, él alcanzó a predicar como 2 veces que yo le haya escuchado, pero Dios lo usó muchísimo, él es muy conocido, emisoras dejó muchísimas, Dios lo usó bastante, ¿cierto? Aparte de él de pronto hacer mención del pastor Finky, que pues también es muy conocido en la misión panamericana, no está con nosotros, está en el libro, muchos más están en el libro si lo quieren comprar, El Padre Solitario, pues es interesante saber cómo empezó, ¿cierto? Cómo empezó en donde yo estoy. Entonces, del pastor Finky, que podría decir, pues también un misionero de Estados Unidos, un gringo que vino acá a Colombia, amor por Colombia, tenía una avioneta y empezaba con la avioneta a pasar tratados por todo, o sea, iba por su avioneta, iban botando papeles por toda Colombia. Y un amor por el evangelio, un amor por las almas, un amor por este país. Y empezaron a fundar iglesias, empezaron a crecer y bueno, lo que estamos ahorita. Ahorita nuestro presidente es el pastor Armando Arboleda, creo que ese sí ya lo hemos visto eh, pues bastantes veces acá, ¿cierto? Él es el presidente actual, pues él tiene su iglesia central en Pereira, pues sirve al Señor, él también tiene libros acá que pueden consultar, hay uno que se llama Danza en el Desierto, lo he visto acá en la iglesia. Y son pastores, son personas que se han consagrado para el Señor, como nosotros, ¿cierto? Sino que tienen un llamado diferente, no son especiales, no son personas de otro mundo, son personas como nosotros, solo que quizás han aceptado ese llamado de Dios. Nosotros quizás lo hemos aceptado o tenemos un llamado diferente, ¿sí? No todos hemos sido llamados a ser pastores, porque pues imagínate una iglesia, entonces ellos tienen un llamado de parte del Señor, lo han aceptado y le damos gracias a Dios porque lo han aceptado y porque Dios los ha usado grandemente, ¿cierto? Amén. Entonces él tiene una manera particular de predicar, ¿cierto? ¿Lo he escuchado? Es calmado, siempre predica de esa forma, sencillo, calmado, tranquilo, pero el mensaje llega como debe llegar, ¿cierto? Son formas y Dios lo usa de esa forma. Bueno, pues nuestros pastores Gerardo y Marta de Cote llegaron a la misión panamericana, siempre han estado en la misión panamericana, la mayoría del tiempo creo que siempre han estado en la misión panamericana. Lo menciono solo por decirlo, pero creo que alguna vez lo alcanzaron a decir. Ellos decían que les hacían invitaciones para salirse de la misión y irse a otras misiones, porque no somos la única, en Colombia hay varias que son muy reconocidas también, pero pues ellos han sido fieles a que yo los llamo. 1, 2, 3, que no se caiga acá el sonido. Listo. ¿Cómo empezó la iglesia acá? Entonces, yo no estuve, le llamaban la iglesia de la carpa, del circo, ¿sí? Yo no estuve, ¿por qué? Todo este territorio, pues obviamente no estaba construido, era la parte donde estaba el templo. Entonces ahí, ¿qué había? Había una maleza, había así como un lugar. Cuando ellos llegaron acá, pusieron fue como una carpa grande, ¿sí? Entonces por eso la llamaban la iglesia de la carpa o del circo. Por mucho tiempo hay muchos hermanos de la iglesia que sí es todavía, pero están desde ese tiempo. Este lugar donde estamos, para que sepas, pues era una taberna, ¿sí? Creo que, bueno, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo, hay algunos que sí se acuerdan. Este segundo, o sea, acá era una taberna. Pero Dios empezó a usar en oraciones mucho y empezaron a adquirir más predios. Entonces vienen todos los predios que están acá,
El pastor, el que más me acuerdo sobre todo son estos dos pisos. Lo que te digo era una taberna porque lo hablaba a manera de testimonio que ellos oraban y oraban. Entonces había un muro, pues acá pues obviamente no estaba unido esto con lo de allá, ¿cierto? Entonces cuando ya había una edificación allá y ellos empezaron a romper los muros para abrir hacia acá. Entonces él decía que era como esa emoción de que iban rompiendo el muro y se abrió una luz, ¿sí? Y vieron la luz, no, yo creo que más bien fue de aquí para allá, porque él narra que iban rompiendo y apareció como una luz, estaba muy oscuro, imagino que era acá abajo. Entonces, pues así, a grosso modo empezó, el pastor siempre ha enseñado que pues empezaron muy jóvenes en el pastorado, ¿sí? Desde sus 22 años empezaron a servir al Señor, pues tienen 3 hijos, ¿sí saben cómo se llaman? ¿No? Más o menos. No, tú sí lo sabes. Ahorita creo que está predicando el hijo del pastor, es David Cote, ¿cierto? Que pues él es el que más se ve, digamos, acá en la iglesia porque él predica y él está ahí como en el ministerio. Tienen 2 hijas que se llaman Daniela, ¿cierto? Y Daniela y se me fue el nombre de Catalina. Catalina Cote y Daniela Cote. Catalina en estos tiempos, Daniela creo que está ahorita en México y Catalina no ahorita no sé muy bien de ella, pero pues son los 3 hijos que tienen los pastores. Empezaron muy jóvenes. ¿Qué más puedo decir? Siempre el pastor enseña que pues iniciaron porque Dios los llamó, porque pues ellos estaban apoyando una iglesia. Entonces el pastor principal de la iglesia tuvo que salir por X o Y razones de esa iglesia. Era una iglesia muy pequeña en ese momento. Y entonces no sabían a quién dejar de nuevo pastor en esa iglesia pequeña. Y en palabras del pastor dijeron, bueno, pues pongan al que lava los baños, al que hace el aseo. Y tal cual, porque él decía, pues así empecé yo, el ministerio, lavando baños y haciendo aseo y sirviendo al Señor de esa forma. Y ahí empezaron a servir al Señor los dos, adquirieron esa propiedad, lo que le decía, pues ha crecido mucho, pues era una carpa y bueno, aquí estamos nosotros. Eso es un poco el resumen de lo que no tenemos fotos, yo quise buscar fotos, pero no sé si alguien tendrá fotos, sería interesante ver también porque eso, cuando ve una foto como que también le transmite lo que pasó en el momento. Pronto fotos de esa carpa, fotos de ese, no las tengo, no las he conseguido, no sé si sea fácil. Pero entonces Dios los ha usado, acá levantamos, se levantó, yo cuando llegué a la iglesia ya estaba tal cual como está acá, cambiado sí, allá el templo ha tenido varias reestructuraciones, pero ya cuando llegué, ya en sí, ya estaba la estructura tal como está ahorita mismo el edificio. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, como pastores principales, ¿cierto? Pues saben que acá también hay otros hermanos que figuran como pastores, que fungen, que trabajan en el pastorado, que apoyan el ministerio pues de los pastores principales, Gerardo y Marta, pues entre ellos está el pastor Mario, los pastores Fuentes, ¿cierto? La pastora Milady, ¿sí? La pastora María de los Ángeles, que están ahí en el servicio y todo liderazgo y pues nosotros que nos estamos preparando para estar en esa visión que Dios puso en este lugar, ¿sí? Porque, ¿para qué mencionamos un poco de esto? Para entender que ha sido un proceso de muchos años y Dios nos pone acá con un propósito, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo tienen eh, claro, ¿cierto? Entonces, somos pues centro de fe y esperanza, ¿cierto? Entonces, si quieres, miremos estos versículos y vamos terminando en Mateo 16, 18. En esta, quiero mirar la hora porque vamos a mirar la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos buen tiempo. Mateo 16, 18. Si alguien de pronto me puede ayudar. Mientras tanto, yo también lo puedo ir buscando acá. Estaba cerca. Gracias. Dale.
Amén, ¿cierto? Entonces dice que pues pusieron a Pedro, ¿cierto? Y le pusieron esta misión, esta consigna de que sobre ti edificaré mi iglesia y ni el infierno mismo, en otras palabras, podrá contra ella, ¿cierto? Entonces se pueden presentar cosas nosotros como iglesia local, pero tenemos esta promesa que ni el infierno podrá detenernos, nada podrá detenernos porque estamos pues en la misión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces ni el Hades podrá, eso es para nosotros y en ocasiones sentimos que nos queremos retirar, bueno, que no queremos seguir el camino del Señor, que como iglesia tenemos es que perseverar. Vamos a buscar Mateo en ese mismo Mateo 28. Mateo 28, esto está pegadito acá. Listo, entonces, eso es lo que les mencionaba ahorita, pero vamos a ver Mateo 28, 19 y 20. Entonces, por tanto, id, ¿cierto? Su Biblia dice lo mismo, sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿para qué está la iglesia y para qué está esta iglesia local y para qué miramos toda la historia y toda la historia desde el pastor Ignacio? Ha sido esa, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál es nuestra consigna hoy nosotros como iglesia y a manera personal? Es ir a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo veremos y cómo lo estamos haciendo, lo meditaremos y lo hablaremos después, pero eso es lo que tenemos que estar nosotros hablando como iglesia. Y miremos Lucas, si de pronto alguien lo quiso buscar antes. Gracias. Ok, ¿y si hubiera un hijo qué? De paz. ¿Por qué menciono este versículo acá como iglesia? Porque como iglesia nosotros tenemos una de las visiones más importantes para cumplir nuestra misión son las casas de paz, como iglesia local, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la membresía, pero las casas de paz son como casi un eje, un centro de lo que hacemos como iglesia. Y este es el versículo clave que el Señor le dio al pastor para llamarlos casas de paz, porque donde hay un hijo de paz, allí se establece una casa de paz. Y eso es lo que hacemos como iglesia. No sé si quieran comentar algo, alguna pregunta, algún aporte sobre lo que estuvimos hablando de la iglesia local, de la historia, de lo que somos como iglesia. ¿Alguien? ¿Tenemos alguien en Zoom? Creo que no. ¿Alguien está en Zoom que de pronto nos hable de ella? No, no hay nadie. Eh, dale. Sí. Ok.
Sí. Ok, gracias a Dios. Allí nomás. Ok. Sí. Amén, gracias a Dios. Súper porque el Señor todo lo tiene preparado, ¿no? Como cuadrado. Y creo que lo que tú dices es muy clave porque tenemos como una identidad, ¿sí? De Misión Panamericana. Es como una identidad con la estructura, con lo que Dios hace, no porque las otras estén mal o bien, sino porque es como una identidad que tiene uno con la misión, ¿cierto? Es como su ADN. Pues yo siempre he estado siempre desde que conocí al Señor he estado en esta iglesia. Entonces, y si uno va a otro lugar, busca, no sé, la misión panamericana, ¿sí? Porque le queda a uno como en su corazón, es como cuando le dicen a uno, ¿tú de qué familia eres? Pues yo soy de los Rodríguez Sánchez, pues sí, es como mi familia, es mi identidad, ¿cierto? Entonces, muy chévere eso, gracias hermano. ¿Y en qué creemos como iglesia? Eso es importante, ¿cierto? Quiero que no estamos hablando acá con personas nuevas. En ocasiones, ¿por qué mencionamos estos principios? Pues porque es el comienzo, ¿no? Una persona que ha llegado nueva. Pero pues a los que no están nuevos, pues igual lo reforzamos y lo tratamos. Pero ¿en qué creemos? ¿Sí? Esto es importante decirlo, ¿sí? Para tenerlo presente. ¿En qué creemos? Vamos a empezar. ¿Y me corrió? Perfecto. Hay una cosita ahí que no sé por qué sale, pero ustedes me disculparán. No sé qué es esa vaina. Bueno, en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia como palabra de Dios. Miremos el versículo en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el 1 y el 20, ¿cierto? Dice acá la palabra de Dios. Mientras ustedes lo van buscando, yo leo acá, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos, por supuesto, en la palabra de Dios, ¿sí? En la base de que el Señor nos habla por medio de su palabra. Sí, hay otras sectas, creencias que tienen otros tipos de escrituras que según sus historias o anécdotas se las ha revelado un ángel, se las ha revelado el mismo no sé quién, ¿sí? Pero tienen otras escrituras, los mormones, ¿sí? Por ejemplo, tienen otras escrituras, los mismos testigos de Jehová tienen una Biblia pero modificada, ¿sí? En algunas partes son otras escrituras. Nosotros creemos en la palabra de Dios escrita para nosotros, la que tenemos establecida, las que tienes tú en tu mano, ¿cierto? En tu celular, hoy en día uno la tiene hasta en el celular.
pero creemos en la palabra de Dios que fue inspirada por el Señor. ¿Cuántos, quizás se mencionó un poco en la primera clase, ¿no? Sí, se habló de la Biblia, ¿cierto? O sea, no, bueno, de pronto no estuviste. Entonces, ¿cuántos escritores, ya que estuviste más o menos, se mencionó que escribieron la Biblia? ¿Cuántos autores, cuántos la redactaron? ¿No te acuerdas? No dice la historia que aproximadamente uno puede verificar, ¿o no? Porque mira quién escribió este libro, quién es, aproximadamente más de 40 hombres, ¿sí? En diferentes épocas del tiempo, ¿sí? Estamos hablando más o menos entre 1600 años de diferencia entre esos 40 hombres. Y vemos la perfección de la misma Biblia entre hombres que nunca se conocieron en épocas muy diferentes, pero vemos una conexión en toda la Biblia, ¿sí? Por eso creemos, pero también creemos, y yo creo fervientemente en la palabra de Dios por lo que hace en nosotros, la transformación que hace en las vidas, que no lo hace ningún libro humano, lo hace un libro inspirado por Dios, porque las personas son transformadas cuando escuchan la palabra de Dios, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, es un libro magnífico, espectacular, es lo que el Señor nos ha dejado para revelarnos su voluntad. Entonces, creemos, por supuesto, en la palabra del Señor. Amén. Entonces, esto quizás es el punto número uno. Voy a ir listando lo que creemos, ¿sí? O sea, algunas bases bíblicas que podríamos decir son fundamentales, ¿sí? Para decir, nosotros creemos en ello. Hay personas o hay sectas que creen en otra cosa, ¿no? O sea, en la Biblia inspirada por Dios. Entonces, segundo punto, podemos mencionarlo así, en Dios Creador Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. No sé qué es esa cosita que sale ahí. Entonces, por supuesto, volvemos, nosotros somos pentecostales, ¿sí? Como iglesia. Sí lo sabían, ¿cierto? ¿Una confusión? Dale. ¿Pero lo pensabas o porque, o sea, lo tenías como en mente? Ok, te explico el por qué. Bueno, de pronto no sé de dónde venía el pensamiento, pero te explico por qué digo que somos pentecostales. Primero porque hay pentecostales, yo he escuchado de unos pentecostales unidos de Colombia. ¿Qué pasa con los pentecostales unidos de Colombia? Dicen que es solo un Dios, ¿sí? Que es solo uno, o sea, que es uno y uno, que no son tres. Yo quiero hablar de una trinidad, a eso quiero referirme, ¿sí? ¿Por qué digo que somos pentecostales? Porque nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, lo que hablaba, ¿cierto? El hablar en lenguas, en los dones del Espíritu Santo. ¿Y en dónde empezó eso? Pues en Pentecostés, ¿sí? En los Hechos. En Hechos 2 empezó el movimiento del Espíritu Santo y empezó la manifestación del Espíritu Santo hablando en lenguas y haciendo todo prodigio de parte de Dios. Creemos y por eso nosotros decimos que somos pentecostales. Los pentecostales normalmente se caracterizan porque son muy emotivos, ¿sí? Hay mucha canción de alabanza, mucha emotividad. Tenemos mucho presente, por ejemplo, tenemos un tabernáculo de adoración que lo guía el Espíritu Santo, ¿sí? En la adoración. Lo que tú dices, de pronto vemos en muchas vertientes hoy que hay muchas, quizás no llamarlo secta, no sé, muchas afinidades de otras personas, por ejemplo, los adventistas, ¿sí? Los adventistas del séptimo día se reúnen los sábados, ¿sí? Ellos creen que, entonces hay tipo, o sea, sí, entonces no quiero hablar como de doctrinas, porque no es la clase de doctrina, quizá lo van a ver en otro momento, pero ellos sí creen de pronto en esas alimentaciones más estrictas al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero nosotros tenemos una revelación hecha a Pedro, ¿cierto? Que le decía, mire, no, Dios ha santificado todo, ¿sí? Obviamente el contexto que le estaba diciendo no era de alimentación, sino era de salvación para los gentiles, pero en últimas también la palabra dice, pues uno ora y el Señor lo santifica, ¿cierto? Lo dice la palabra, ¿sí?
Entonces, quizás no es tanto de alimentos, sino más bien es del corazón, ¿cierto? De que ya el corazón es circuncidado. Pero de pronto eso de que no, de que somos pentecostales porque no comemos o no, no es por eso, más por el movimiento del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces somos pentecostales, ¿sí? Esa es nuestra identidad, porque ahí, no sé, hay otros, no sé, hay los bautistas, ¿sí? Ellos no son pentecostales, son bautistas. Entonces, es un estudio que uno puede detallar y determinar qué diferencia tiene un bautista con un pentecostal, ¿sí? Porque, sí, es importante entender eso, pero no es el momento de estudiar eso. Entonces, vamos a leer acá, mira, Gálatas 4:4-6. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Si lo leímos rápidamente, dices, pero ¿qué tiene que ver eso? Vamos a desenglosarlo. Acá dicen, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, hay Dios todopoderoso y su Hijo, que es Jesús, ¿cierto? Ahí ya lo desglosamos. Nacido de mujer bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley. O sea, listo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? Por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. En esta porción vemos la Trinidad, ¿sí? Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como hay otras que no creen en esa Trinidad, hay otros que solo, por ejemplo, exaltan el Padre y otros que solo el Hijo y otros que no tienen en cuenta el Espíritu Santo. Hay doctrinas, sectas que dicen que el Espíritu Santo fue de ese tiempo, que ahorita no es, o que ya no se mueve, o que es una fuerza, o que es una luz, o que es cualquier tipo, pero que no, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Los tres son Dios, son tres, pero son uno. Es lo que a veces uno dice, pero ¿cómo así que son tres, pero son uno? Es una Trinidad perfecta, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta con la Trinidad? ¿Se confunde? ¿Es raro para ti? Ok, listo. Y es importante entender que creemos en ello, ¿sí? En Génesis dice, y el hombre dejará a su mujer y se unirá a su mujer y serán ¿cuántos? Listo, usted quizás no conoce a mi esposa, pero mi esposa está allá en el templo. ¿Cuántos somos? Uno, pero ¿cuántos somos en esencia? Somos dos. Pero Dios nos ve como es una unidad perfecta. Aunque somos dos, somos uno. ¿Sí? Así es Dios. Él es tres, pero es uno. ¿Sí? La unidad perfecta. Esa es la Trinidad de nuestro Dios. Creemos en ello. Creemos en ello. Acá creemos que el pecado nos ha separado de Dios y de su propósito. Lo creemos. ¿Sí? Por eso necesitamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Creemos que el pecado nos apartó. Sí, ese es uno de los problemas que empezó en el Edén. ¿Sí? Pues eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? Nos ha separado. ¿Y por qué el pecado nos separó? Porque el pecado afrenta la misma voluntad de Dios y afrenta la esencia de nuestro Dios. ¿Cómo empezó el pecado en el hombre? Pues empezó con un engaño, una mentira, o sea, Dios dijo algo y el pecado empezó con contradecirlo o con transformar eso que Dios había dicho. Dios dijo, no coman de esto porque ciertamente van a morir, ¿sí? Entonces la serpiente le dice a Eva, le dice a la raza humana, como que Dios dijo esto, ¿cómo así? Ustedes no van a morir, sino que se le van a abrir los ojos, van a conocer todo y llegarán a ser como Dios. Entonces, o sea, ¿sí? El pecado empieza cuando lo que Dios dijo se desmiente ¿cómo podría decirlo? Como que se refuta o como que se desobedece. Sí, lo que Dios dijo no es lo que yo puedo decir o lo que Satanás me dijo más bien, porque eso sí me da como una ganancia, puedo llegar a ser como Dios, puedo conocerlo todo, pero Dios simplemente me dijo, no comas eso, ¿sí? Ya,
porque vas a morir. Ah, pero el otro me ofreció algo, ¿sí? Entonces ahí está el deseo del humano como que no, quiero experimentar cosas nuevas. Y por ahí empezó el pecado y nos separó del propósito de Dios. Ustedes saben que fueron expulsados del paraíso, ¿cierto? Que Dios preparó para ellos. Ellos se pusieron unas cosas acá para taparse, se conocieron, el hombre y la mujer descubrieron, y yo no sé, ahí es algo interesante, ellos se vieron desnudos y ahí se sintieron vergüenza, pero antes no. O sea que eso va relacionado con el mismo pecado, ¿cierto? La parte sexual y todo eso, todo se desfiguró. O sea, el hombre perdió su posición, se desfiguró, se dañó totalmente, totalmente, se pifió, se dañó todo, ¿sí? En eso creemos, pero también mire que creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre y el único que puede restaurar nuestra relación con Dios. Creemos que nosotros fuimos pecadores, somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero creemos que Jesucristo para eso vino a la cruz, ¿cierto? Que se hizo hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Dice que él no escatimó, él no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló y tomó forma de siervo, tomando la forma de un hombre, y vino y murió en la cruz, y en obediencia, muerte de cruz, dice, y murió en la cruz y muerte de cruz, pero en obediencia, ¿cierto? Obediente al Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, creemos que el puente para con Dios es Jesús, ¿sí? Nosotros la embarramos como raza humana, estamos caídos, tenemos una naturaleza pecaminosa por haber desobedecido. Tenemos, si tú miras tu corazón, tú entiendes esa pecaminosidad que tenemos, ¿cierto? Esa condición, pero el Señor nos ha hecho libres del pecado. Ahora no pecamos, tenemos una naturaleza, pero vencemos el pecado. Entonces, pero hay un mediador entre nosotros, que a eso se le llama un sacerdote. La palabra sacerdote es mediador. Jesucristo es el sumo sacerdote, un mediador entre nosotros y Dios, Jesucristo hombre, ¿sí? El que no confiesa que Jesucristo es hombre, como hizo Primera de Juan, es el anticristo, ¿sí? El que no cree que Jesucristo se hizo carne, que también fue 100% hombre, es el espíritu del anticristo. Nosotros creemos que Jesucristo se hizo hombre. Eso es muy, muy, muy importante. Acá necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús como Señor y Salvador para ser perdonados y tener vida eterna. Perdona, ahí siempre se nos puso preciso en el título. Necesitamos arrepentirnos, ¿sí? Entonces tenemos el problema, que es el pecado, tenemos la solución, que es Cristo, pero tenemos la decisión, que nosotros necesitamos volvernos al Señor para arrepentirnos, ¿cierto? Mira lo que dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ahí está nuestra parte, ¿sí? La fe viene por el oír, o sea, es un don de Dios. La fe viene por don de Dios, pero nosotros la desarrollamos. Nosotros permitimos que nuestro corazón se vuelva al Señor, nos arrepentimos, ¿sí? Y creemos en eso, ¿cierto? Creemos, necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús como Señor. Listo, voy un poquito rápido porque el tiempo se nos fue. Lastimosamente acá, listo, que fuimos salvados para cumplir el propósito de Dios. Hemos hablado, no estamos acá de casualidad, no estamos acá de expectantes y no estamos acá, sino que estamos acá porque en la voluntad divina de Dios, en su providencia, en su amor, nos llamó, nos escogió con un propósito, ¿sí? Y parte de ese propósito creo que se desarrolla y se engloba y se resume en ¿qué? En ir a ser discípulos. Cada uno lo puede hacer de formas diferentes, pero esa es nuestra misión. Entonces, ¿pero cuáles son esos propósitos? El evangelismo, por supuesto, ¿no? La adoración, la comunión, el discipulado y el servicio. Lo podemos englobar, lo podemos resumir en estas 5 palabras. Para esto nos ha llamado el Señor. Si no evangelizamos, nos secamos, ¿sí? Si no le hablamos a Cristo de nadie, eso es tremendo. La adoración, cuánto nos alimenta venir a darle gracias al Señor. La comunión, eso es vital, vital, vital. Tener amistades, cercanías cristianas, eso es fundamental. Discipulado, lo que estamos en este momento, creciendo, aprendiendo.
y desarrollarnos en un servicio específico, en el llamado personal. ¿Listo? Para eso en eso creemos, que no fuimos salvados simplemente para estar más tranquilos, no, con un propósito, todo tiene un propósito. Vamos terminando. Creemos en la sanidad y en la prosperidad para bendecir a otros. Entonces, en tercera de Juan, este versículo fue de los primeros que a mí me dieron cuando llegué a la iglesia. Se me quedó en el corazón. Amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, que seamos prosperados en todas las cosas, pero así como prospera nuestra alma. Creemos en que hay sanidad. En Isaías 53, muy conocido, dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos experimentado una sanidad de Dios? Amén. Por eso lo creemos, porque es real, ¿sí? Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos visto en otras personas. Y para bendecir a otros, ¿cierto? En la prosperidad, dice que Él desea que seamos prosperados en todo. Recibamos esa palabra, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, pero el evangelio, hay veces en la confrontación con los no creyentes dicen, no, pero si el evangelio dice que es más fácil para es más fácil para entrar a los reinos de los cielos, dice la palabra, que un rico, ¿sí? Es más fácil, ¿cómo dice la palabra? Que entre un camello por el hueco de una aguja, que un rico, ¿cierto? Al reino de los cielos. Entonces ellos dicen, pero no, entonces eso es una mentalidad de pobreza, una mentalidad rara, ¿cierto? Eso, entonces, no es cierto. El deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas como prospera nuestra alma, ¿cierto? El contexto como ellos lo sacan de contexto y forman un pretexto, dicen, o sea, algo que no tiene que validez, que lo podemos analizar, pero pues ahorita no da el tiempo, ¿sí? Pero esa es la esencia, ¿sí? Creemos en la prosperidad de Dios, creemos que Dios nos bendice y estoy segurísimo que así es. Quizás muchos de nosotros lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Entonces lo creemos y lo predicamos porque así es. Y terminamos con este. Terminamos en que nosotros creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿para dónde vamos? ¿Sí? Un foco, un objetivo. ¿Cuál es nuestra meta al llegar? Pues aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor dice que viene pronto y pronto, bueno, muchos dicen que pronto ya es pronto, ¿cierto? Aunque siempre se ha predicado la segunda venida de Cristo, siempre, pero ahorita vemos muchas más señales que nos datan de que puede llegar más pronto de lo que pensamos, ¿sí? Es importante entender que el Señor viene por una iglesia santa, ¿cierto? Dice la Biblia, sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, pues si ustedes saben que nosotros en la Biblia a nosotros se nos llaman la novia, ¿sí o no? O sea, tú y yo somos la novia, y la novia que tiene en la boda, pues un traje, ¿no? De boda. ¿Y por qué la Biblia dice que sin mancha y sin arruga? Pues imagínense una novia en su boda con su vestido manchado. Pues ¿cómo se vería eso? No tiene, no, ¿cierto? No puede ser, no puede ser. Entonces por eso está esperando una novia sin mancha y sin arruga, que somos nosotros. El Señor viene por segunda vez. Y bueno, dice que viene con voz de trompeta, con voz de arcángel, ¿cierto? Que nos llevará también en las nubes y seremos transformados los que estamos vivos en un segundo, ¿sí? Y los que están muertos resucitarán en Cristo, ¿sí? O sea, nuestros hermanos que han muerto en el Señor, que estén, resucitarán y serán transformados, y los que están vivos, si somos nosotros, cuando venga el Señor, nuestros cuerpos también serán transformados. Sí, nos iremos con el Señor a algo que también se le ha llamado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero pues vienen, bueno, el Apocalipsis y lo que viene también es un tema largo y muy interesante, ¿cierto? Muy importante estudiarlo, que viene después de que nosotros nos vayamos con el Señor. Vienen 1000 años, viene una nueva Jerusalén, pero pues en otro tiempo lo abarcaremos, pero el Señor viene por nosotros por segunda vez. Amén. ¿Preguntas para finalizar? Hemos acabado ahora sí. Un poquito me alargué, perdón. Eso creemos, se dio un barniz, por decirlo así, muy rápido, pero son fundamentos en los que tenemos que tener certeza de que eso es lo que enseñamos y en lo que creemos. Amén. Vamos entonces a finalizar
dándole todas las gracias al Señor. Gracias porque pudimos hablar un poquito de lo que somos como iglesia, nuestra historia, y pudimos hablar de cómo nosotros nos identificamos en nuestra fe, qué creemos, ¿sí? Entonces vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias porque en esta mañana hemos visto tu gloria, Señor. Gracias porque podemos renovarnos en ti. Gracias porque en ti, Señor, estamos confiados, seguros. Creemos en ti, Señor. Creemos en un único Dios que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Creemos en la sanidad, Señor. Creemos en la prosperidad que tú nos das, Señor. Creemos en que tú vienes por nosotros, Padre, por segunda vez. Creemos en que, Señor, tú nos has llamado con un propósito, Dios Santo. Que tú nos has llamado con un propósito, Padre, para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a desarrollarlo. Ayúdanos a cumplirlo, Señor. Creemos que hemos sido pecadores, Señor, pero que nos hemos arrepentido y que tú nos has salvado, Señor. Que tú nos has restaurado, nos has dado vida eterna. Creemos en ti, Señor, te amamos, te damos toda la gloria. Oh bendito Dios, gracias por estos tiempos de membresía, que tú seas formándonos, llevándonos más a lo que tú quieres, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.